Bienvenidos, saludos cordiales. Le habla la profesora Evelyn Quintero para ya hacer la culminación de lo que es la asignatura o el curso de análisis cuantitativo del turismo. Tenemos que tener claro este último punto: las medidas de correlación y asociación e investigaciones turísticas y la parte de las fuentes de informaciones turísticas, variables e indicadores del sector. Tomando en cuenta que en el primer módulo desarrollamos la parte de lo que eran los conceptos básicos que contemplaban pues esa parte de estadísticas descriptivas, de interferencia, que necesitamos una población y que dentro de esa población se debe dar una muestra de ellos, que es la que nos puede reflejar una información más certera. Estuvimos pues también viendo las partes de lo que se da con respecto al obtener esas informaciones por medios de encuestas, por medios de preguntas. Nos va arrojando esa información y pasamos entonces a lo que es el módulo número 2, donde vemos pues esa parte de la distribución, de la frecuencia, y pues la parte de interpretación por medio de gráficas o la representación por medio de gráficas, tomando en cuenta también ese análisis descriptivo que se debe de desarrollar en cuanto a la parte cuantitativa. Incorporar lo que es la muda, la mediana, la media, esas variables que debemos de tener claros al momento pues de ir desarrollando esta investigación. Entonces, para ir rompiendo el hielo con respecto a estos temarios, nos vamos a una pregunta base con respecto a qué variables se mueven juntas en el turismo. Recuerden que mencionamos la parte de variables y es una de los puntos claves dentro de este módulo número 4. Entonces, tomando en cuenta un destino turístico, se observa dentro de él, en los últimos años sí ha habido un aumento en el número de vuelos internacionales, en el aumento en el gasto turístico total, en el aumento de la ocupación hotelera. Sin embargo, no estamos claros qué variables influyen realmente en las otras. Entonces, ¿cuáles de estas variables crees que están relacionadas entre sí y por qué? Pues dejo a criterio personal el que usted pueda correlacionar cuál puede ir ligada una a la otra y puedes pues justificar tu respuesta. Para culminar ese cierre de este inicio de lo que es el módulo, pensamos: cuando analizamos fenómenos turísticos, muchas variables parecen moverse juntas. Entonces, el análisis o el reto que se tiene con el análisis cuantitativo no es identificar cuáles son esas relaciones, sino saber interpretar correctamente y así entonces evitar que nosotros tomemos esas conclusiones de una manera apresurada. En el módulo lo que aprenderemos es analizar esas correlaciones, asociaciones y saber utilizar esas fuentes confiables, fidedignas, reales, para poder sustentar esas decisiones turísticas. Entonces, es necesario pues haber aclarado que en los módulos anteriores lo que aprendimos fue a describir esos datos turísticos. Entonces, vamos y damos este paso clave, es entender cómo se relacionan entre sí. Ahora necesitamos saber esas variables, cómo se relacionan entre sí. En la investigación turística moderna no basta saber cuánto gastan los turistas o cuántos llegan. No solamente nos basta eso. Hay que tomar también decisiones estratégicas que surgen cuando nos respondemos estas preguntas. ¿Qué factores se asocian con mayor gasto? ¿Qué tipos de turistas eligen determinados alojamientos? ¿Qué variables se mueven juntas dentro del sistema turístico? Este módulo
introduce un paradigma relacional. Fundamental, ¿para qué? Para formular hipótesis, para diseñar estrategias, para sustentar decisiones basadas en evidencia. Esperemos pues ir aclarando esas dudas y tomamos como punto de referencia la correlación y la asociación, que viene siendo la idea central. El correlacionar preguntas es de esta siguiente manera. ¿Estas variables se mueven juntas? Es nuestro concepto clave. Pero para eso necesitamos saber qué es correlación. Relación entre variables cuantitativas y la asociación es la relación entre variables categóricas o mixtas. El turismo, pues lo trabajamos de una manera constante, con gastos, con estadías, con la satisfacción del cliente, que viene siendo esa parte cuantitativa. La nacionalidad, lo que es el tipo de alojamiento y el motivo del viaje, vienen siendo las partes categóricas. Entonces, pensemos en elegir bien la técnica, porque así va a depender el tipo de variable y no solo esa intuición que se tiene. Dando esa continuidad, también vemos la correlación entre variables cuantitativas. Cuando tenemos dos variables numéricas, usamos la correlación para pues analizar. Tenemos la parte de dirección, pues que es la parte positiva, ambas aumentan, más noches, más gasto. La negativa, una sube y la otra baja. Entonces, a mayor precio vamos a tener una menor demanda. Y también incorporamos la parte nula porque no existe una relación clara, pero hay que incorporarla dentro de ella. Otra de las variables numéricas es la fuerza. La parte fuerte, que es la alta capacidad de predicción, y la moderada es la tendencia clara, pero de una manera imperfecta. Y como otro punto esencial está la parte débil, que pues al igual que la de dirección, la relación es un poco útil, no se utiliza mucho. Por ejemplo, en la parte turística, noches de estadía, el gasto total. Generalmente muestran pues una correlación positiva, pero no nos da esa perfección. Tenemos que tener alerta en esta parte y no equivocarnos con respecto a la correlación y la causalidad. Uno de los errores más peligrosos en el análisis turístico es confundir la correlación con una causa. Ejemplo, uno de los ejemplos clásicos que se nos desarrolla es más publicidad, más llegadas turísticas. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿la publicidad causa las llegadas? Tal vez pueden intervenir estos factores, la estacionalidad, el crecimiento económico o eventos externos que se desarrollen. Por eso el análisis responsable es que nos exige a nosotros identificar esas variables de confusión, evaluar la temporalidad y mantener esa prudencia en las conclusiones. Nos hacen ese énfasis en esas prudencias para concluir en esas decisiones. Para ello entonces, la asociación entre las variables categóricas nos aclaran un poco más el tema. En turismo muchas preguntas no son numéricas. Por ejemplo, ¿qué tipo de alojamientos prefieren ciertos mercados o qué actividades se asocian a cada temporada? Entonces, aquí analizamos patrones de coincidencia. No, más o menos. Por ejemplo, la nacionalidad, tipo de alojamiento, temporada, tipo de turista, edad, transporte preferido y las herramientas base que se pueden utilizar para ellas son las tablas de contingencia, que nos permiten a nosotros poder identificar esas asociaciones fuertes, detectar segmentos claros y poder diseñar un producto específico. Ya para ir culminando ese análisis que hemos desarrollado con respecto a esas variables, nos hacen énfasis en las fuentes de información turística. No hay un análisis sólido sin datos confiables. Y las fuentes turísticas que podemos clasificar están en internacionales y nacionales. ¿Cuáles son las internacionales? Se hace mención a la OMT,
o la UNWTO, que vienen siendo sus siglas en inglés, la OCDE, el Banco Mundial, la WTTC, la IATA y el CTR en cuanto a la parte internacional. ¿Y qué nos permiten ellas? Esas comparaciones internacionales, el análisis de las tendencias globales que se van desarrollando y el benchmarking que se dan en los diferentes destinos. En las partes nacionales es importante recordar que cada país contempla institutos de estadística, cámaras de turismo, asociaciones, ministerios de turismo, observatorios turísticos, cuentas de satélite de turismo. Todas estas fuentes turísticas nacionales también forman parte de esas fuentes reales que necesitamos. Estas fuentes alimentan esos indicadores claves como las llegadas, las pernotaciones, el gasto, lo que es la ocupación hotelera, el empleo turístico y pues lo que arroja ya al final esas variables e indicadores como uso estratégico es que no todas las variables son indicadores útiles. Un buen indicador turístico debe ser de manera relevante, confiable, comparable y que se dé de una manera oportuna. Ejemplos claves que podemos obtener del turismo sería el gasto promedio diario, la tasa de repetición, el índice de satisfacción o pues la intensidad turística que nos permite a nosotros toda esta información acerca de lo que son las variables e indicadores, pues poder pasar a las estadísticas normales a una inteligencia turística pues que tenga toda esa información que se necesita. Damos entonces por culminado el módulo número 4. Espero pues haya podido aclarar o dar esa orientación para lo que fue la parte de las variables, pues la información que se debe de tener y recordar siempre que debemos de tener una información correcta, una forma clara y que pues la información pueda venir de fuentes confiables para que el día de mañana se vean reflejados esos resultados positivos que buscan el análisis descriptivo cuantitativo del turismo. Muchas gracias.